Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Cuando Harry bajó las escaleras unas horas después, la sala común se quedó en un silencio inquietante, lo que inmediatamente lo hizo sentir incómodo. Ciertamente, solo una docena de estudiantes había optado por quedarse en Hogwarts durante las vacaciones. Por eso, el nivel de ruido en la sala común no era tan terrible para empezar, pero ver a Harry con unas túnicas más caras de lo que jamás habían visto pareció paralizarlos a casi todos. Harry llevaba la indumentaria negra y verde que le había dado la señora Malfoy y había modificado su aspecto. Su cabello, habitualmente largo y de colores, ahora era su negro natural, peinado elegantemente hacia atrás, lo que hacía que sus rasgos apuestos resaltaran aún más. En resumen, Harry lucía en todos los aspectos como el heredero de una casa noble que se suponía que debía ser. Vaya, Potter, dijo un alto estudiante de sexto año con admiración, te arreglas muy bien cuando quieres. Weasley, suspiró Harry con fastidio, lo que hizo que el muchacho sonriera con timidez antes de volver con sus amigos. Pero mira que tenemos aquí, pequeño Harrykins, rió Fred mientras se acercaba a su hermano menor, todo un adulto, asistiendo a su primer baile. ¡Qué orgullo siento! Fred se arrojó a los brazos de su gemelo y comenzó a sollozar incoherentemente, lo que provocó risas en la sala común mientras Harry le daba un manotazo en el brazo a su hermano con falso enfado. ¡Ay, ya cállate! Respondió Harry riendo. «De verdad que te ves increíble, Harry», comentó Hermione mientras empezaba a juguetear con sus túnicas, tratando de alisar las arrugas lo mejor posible. «¿Cómo desearía ir contigo? Estoy segura de que será una noche memorable». Antes de que Harry pudiera responder, la puerta de la sala común se abrió de golpe y la profesora McGonagall entró. Luego de dirigir una mirada de aprobación a Harry, asintió una vez antes de acercarse. «Señor Weasley, he venido para acompañarlo a la oficina del director. La dama Malfoy lo está esperando». «Bueno, los veo más tarde entonces», les dijo Harry rápidamente a sus amigos y familiares antes de marcharse. Solo Ron pareció receloso de la partida de Harry y, en lugar de desearle suerte como los demás, respondió con: «Ten cuidado. No dejes que las serpientes te alcancen». En vez de contestar y probablemente iniciar otra discusión con su hermano, Harry asintió rápidamente antes de seguir a McGonagall por el retrato. El castillo parecía extrañamente silencioso mientras Harry seguía a McGonagall por el pasillo que se oscurecía lentamente. Tras unos momentos de silencio, la profesora McGonagall se aclaró la garganta suavemente, lo que hizo que Harry se volteara hacia ella expectante. «Debo decir, señor Weasley», dijo McGonagall con calidez, «que se ve muy elegante esta noche». Su madre y su padre habrían estado muy orgullosos de verlo así esta noche, si hubieran vivido. Harry tragó rápidamente el nudo de tristeza que de repente se le había atorado en la garganta, parpadeando para disipar las lágrimas que asomaban en el rabillo de sus ojos. Todo lo que pudo hacer fue asentir con gratitud ante las amables palabras de su profesora. «Me alegra haberme apropiado», murmuró Harry, «porque por dentro, soy un manojo de nervios». La profesora McGonagall soltó una carcajada ante eso, y su risa resonante pareció aliviar algo de la ansiedad de Harry mientras continuaban por el pasillo oscuro hacia la oficina de Dumbledore. «Me sentí de la misma manera antes de mi primer baile», respondió McGonagall tras un momento de risa. «Pasé horas decidiendo qué ponerme y cómo peinarme, y cuando finalmente terminé de arreglarme, de repente empecé a imaginar todo lo que podía salir mal y lo más probable es que saliera mal. Pero ¿sabe qué sí sucedió, señor Weasley?» «No, señora. La pasé de maravilla», respondió McGonagall con una sonrisa afectuosa. «Me preocupé durante 10 minutos y las siguientes horas me la pasé increíble, justo como estoy segura que le pasará a usted». El nerviosismo de Harry pareció disminuir con las palabras de McGonagall y se sintió más valiente. Es cierto que todavía sentía un incontrolable revuelo en el estómago, pero había disminuido en grado considerable, y a juzgar por el asentimiento de aprobación de la profesora McGonagall, también era visible. El resto del camino transcurrió en una conversación agradable mientras Harry le preguntaba a la profesora sobre su propia experiencia en su primer baile. A pesar de sus nervios, Harry se encontró disfrutando de la imagen mental de una joven profesora McGonagall bailando toda la noche del brazo de varios herederos de casas. Antes de que se diera cuenta, la pareja llegó a la oficina de Dumbledore. La profesora McGonagall golpeó cortésmente la puerta de madera antes de que ésta se abriera sola rápidamente, revelando a la dama Malfoy esperando en silencio. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio con una sonrisa amable en su rostro curtido. «Ah, Harry. Justo a tiempo». Narcisa se levantó de su silla y miró a Harry con aprobación antes de asentir como si él hubiera superado alguna de sus pruebas.
Se ve muy bien, señor Weasley, dijo Narcisa suavemente. No tengo dudas de que se comportará correctamente esta noche. Gracias, dama Malfoy, dijo Harry, haciendo una reverencia torpe como ella le había enseñado y provocando una ligera risa en Narcisa. Muy bien hecho, señor Weasley, lo felicitó Narcisa, y de repente Harry se sintió contento de estar haciendo la reverencia, ya que estaba sonrojado como un tomate. Una vez que recuperó el control, Harry se levantó lentamente y vio que los tres adultos le sonreían con aprobación. Bueno, entonces, dijo Narcisa cálidamente, extendiéndole el brazo para que Harry lo tomara, ¿nos vamos? Que disfrute su noche, señor Weasley, respondió Dumbledore jovialmente mientras Harry y Narcisa se dirigían a la chimenea, tomados del brazo. Gracias, señor, alcanzó a decir Harry antes de verse repentinamente envuelto en llamas verdes y ser envuelto por la familiar y desagradable sensación de giro del viaje por polvo flu. Desesperado por evitar vomitar, Harry cerró los ojos con fuerza y esperó a que la sensación pasara, lo que solo pareció empeorar su situación. Cuando el giro finalmente terminó, Harry sintió que la dama Malfoy le tiraba ligeramente del brazo, e inmediatamente la siguió fuera de la chimenea. Anunciando a la dama Narcisa Malfoy, matriarca de la casa Malfoy, gritó una voz junto a Harry, haciéndolo saltar ligeramente, y a Lord Harry Potter, heredero de la casa Potter. Abriendo los ojos lentamente, Harry tuvo que luchar para evitar que se le cayera la mandíbula por la absoluta conmoción. La pareja había sido transportada a un enorme salón de baile que fácilmente podría haber albergado la madriguera entera y aún así habría quedado espacio. Encima de Harry colgaba un magnífico candelabro hecho de lo que parecían millones de pequeños cristales, iluminado por cientos de velas, lo que le daba al salón una atmósfera cálida. El baile parecía haber comenzado hace algún tiempo, ya que Harry vio a cientos de invitados, todos vestidos con túnicas de aspecto muy caro, que deambulaban disfrutando de la comida y bebida servida por un séquito de elfos domésticos, todos vestidos con impecables fundas de tetera negras y verdes. No muy lejos, un grupo de músicos tocaba una balada lenta mientras docenas de invitados bailaban por el piso de una manera que de repente puso nervioso a Harry. ¿Cómo se suponía que iba a bailar algo ni remotamente parecido a eso? Narcisa se había esforzado mucho en enseñarle a bailar, pero aún así, Harry de repente tuvo fuertes dudas sobre su capacidad para no hacer el ridículo. Mientras seguía a Narcisa fuera de la chimenea, Harry fue claramente consciente de miles de ojos puestos en él e inmediatamente se enderezó como le habían enseñado. No permitiría que su primera aparición en sociedad fuera un fracaso, ni tampoco dejaría que estas personas lo avergonzaran de una manera que repercutiera en la condena de la casa Potter o en las enseñanzas de la dama Malfoy. Vamos, Harry, dijo Narcisa rápidamente, hay muchas personas que debes conocer antes de que termine la noche. Establecer contactos es una parte esencial de ser el señor de una casa noble. Gimiendo internamente, Harry se dejó guiar a través del salón de baile por la dama Malfoy, deteniéndose de vez en cuando para que ella lo presentara a algún señor o dama. Muy pronto, Harry se encontró aburrido por la pompa y el teatro que estos nobles parecían disfrutar tanto. Harry, permítame presentarle a Monsieur Henry de la Cour y a su esposa, dama Apolline de la Cour, dijo Narcisa con calidez mientras presentaba a la pareja. Monsieur de la Cour es el ministro de magia francés. Es un placer conocerlo, señor, respondió Harry con una cortés reverencia, a lo que inmediatamente siguió tomando la mano de la dama de la Cour y depositando un casto beso en ella, y a usted también, mi señora. «¡Qué caballero!», respondió Apolline con una suave sonrisa, y también muy apuesto, simplemente tengo que presentarle a mis hijas. Mientras la mujer le sonreía a Harry, de repente sintió como si una niebla hubiera descendido sobre su mente y se le hizo difícil pensar con claridad. La dama de la Cour era extraordinariamente hermosa. Con unos ojos de un azul brillante que combinaban perfectamente con su atuendo, llevaba un precioso vestido azul claro que se ajustaba muy bien a su grácil figura. El vestido también tenía un pliegue con forma de flor en su hombro derecho, mientras que su largo cabello rubio caía sobre su otro hombro en una elegante trenza. Monsieur de la Cour vestía túnicas negras con detalles rojos artísticamente colocados alrededor del cuello y las muñecas. Era una cabeza más alto que su esposa, con cabello entrecano, pero poseía unos mandones ojos de color marrón oscuro que mostraban su fuerza a pesar de su edad. ¿Sí? ¿Dónde están sus encantadoras hijas?, preguntó Narcisa, mirando alrededor del salón de baile. Gabrielle sin duda está buscando dónde esconden el chocolate, rió Henry alegremente, y en cuanto a Fleur, me temo que fue asediada competiciones de baile tan pronto como llegamos, y le perdí el rastro. Es igual a su madre en ese aspecto.
Apollina le dio un juguetón manotazo en el brazo a su esposo antes de volverse hacia la pareja que observaba. Simplemente debemos presentarle a Fleur. Estoy segura de que ustedes dos se harán amigos rápidamente. Deja de hacer tus planes, mi amor. Rió Henry, esta es una fiesta, y Lord Potter es demasiado joven para estar involucrado en lo que sea que hayas planeado en esa hermosa cabeza tuya. El grupo compartió una risa ante eso, aunque Harry no tenía idea de qué se estaba riendo exactamente. Todo se había vuelto muy borroso desde que conoció a la dama de la Cour, y estaba a punto de mencionar eso antes de que Narcisa lo alejara rápidamente para presentarle a alguien más. Cuanto más se alejaban del matrimonio de la Cour, más se le despejaba la cabeza a Harry, hasta que finalmente se sacudió y miró a Narcisa. ¿Qué fue eso? Sentí como si mis pensamientos se hubieran vuelto lentos. Así, eso, respondió Narcisa suavemente, las mujeres de la familia de la Cour son todas beelas, lo que significa que emiten un encanto contra el que a la mayoría de los hombres, si no a todos, les resulta difícil luchar. Pensé que era mejor que nos moviéramos antes de que fuera demasiado para usted, aunque me enorgullece que haya podido resistirlo por tanto tiempo. No muchos pueden. Harry miró hacia atrás por última vez y vio que Apollina lo estaba mirando como un depredador acechando a su presa, lo que provocó que el chico se estremeciera ligeramente antes de volver a mirar hacia adelante mientras Narcisa le presentaba a otro hombre y a otra mujer. «Una fiesta espectacular, Lord Malfoy», exclamó Lord Crabbe alegremente antes de beberse su tercera copa de whisky. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la dama Malfoy y su invitado, sus ojos se volvieron fríos. Lástima que se haya visto obligado a invitar a ese hijo de una sangre sucia, eso sí. En efecto, bufó Lucius, mi esposa está muy encaprichada con el chico, lamentablemente. Entonces, quizás, haría bien en tener una mano más firme con ella, replicó Lord Nott con desprecio, arrastrando a ese mocoso aquí y actuando como si perteneciera. Nunca verías algo así en uno de mis bailes. Tal afirmación implica que usted organiza alguno al que valga la pena asistir, espetó Lucius en tono sarcástico, haciendo patente su enojo por el insulto a su esposa y haciendo que los que estaban cerca se encogieran ante la frialdad de su voz. No quise ofender, se retractó Lord Nott. Es simplemente de mala educación tener a un individuo como Lord Potter presente aquí, especialmente dado el hecho de que él es quien destruyó a nuestro verdadero señor. Siguieron gritos de así es, y Lucius sintió que una rabia oscura descendía sobre él ante la estupidez de sus llamados amigos. «Cállense», gruñó Lucius, superado por la furia ante la tontería de sus compañeros lores. ¿O quieren que alguien escuche sus palabras y los arreste? Dudo mucho que la defensa de la maldición Imperius funcione por segunda vez. El grupo que rodeaba a Lucius se quedó en silencio al instante ante las palabras del patriarca Malfoy. Lucius se bebió rápidamente su copa para calmar sus nervios, incluso mientras sus ojos recorrían la sala para ver si alguien había estado escuchando. Si alguien hubiera escuchado lo que acaban de decir, arrastró Lucius con una rabia apenas contenida. Todos habríamos terminado en una celda del ministerio, independientemente de nuestra riqueza. Considerando que su hijo es amigo de Lord Potter, habría pensado que entendieron que la única opción que tenemos actualmente es fingir ser amigables con el chico también, sin importar cuáles sean nuestros sentimientos personales. ¿Amigos?, repitió Crabbe con voz ahogada, como si las palabras fueran veneno, ¿con el hijo de una sangre sucia? El responsable de la derrota del mago más grande que nuestro mundo jamás ha conocido. Nunca. Estoy bastante de acuerdo con Lord Crabbe, se burló Nott. Y en cuanto a las acciones de mi hijo, bueno, ¿qué puedo decir? Él saca su racha rebelde de su madre, y eso me recuerda por qué provoqué su pequeño accidente en primer lugar. Los otros hombres palidecieron ligeramente ante eso, y Lucius rápidamente convocó a otro elfo doméstico para que le trajera otra bebida. Era bien sabido que la esposa de Lord Nott había sido bastante obstinada en cuanto a su papel como matriarca de la casa Nott y en más de una ocasión había avergonzado a su esposo al participar en discusiones sobre la modernización del mundo mágico con nuevas ideas que ella predicaba que fortalecerían su mundo. Había sido muy abierta sobre tales cambios hasta que sufrió un accidente en su casa que la dejó paralizada de la cintura para abajo. Desde entonces, parecía que su fuego se había apagado, y las pocas veces que se la había visto desde su accidente habían mostrado a una mujer completamente diferente que parecía estar de acuerdo con todo lo que decía su marido. Nunca se había descubierto prueba alguna de cómo se había caído por las escaleras de su mansión ni cómo la magia parecía incapaz de arreglar su columna. Aún así, se insinuaba fuertemente que Lord Nott había sido el responsable.
Si me disculpan, mis compañeros lores, respondió Lucius con suavidad, tengo otros invitados que atender, y la conversación aquí me está haciendo sentir mal. Mientras Lucius se alejaba, pudo escuchar a Nod refunfuñando algo al grupo. Lucius sintió que su ira aumentaba una vez más ante la estupidez de esos hombres. Le era incomprensible cómo habían logrado ser seleccionados en la Casa de la Astucia en Hogwarts. Los oscuros pensamientos de Lucius se dispersaron de repente al ver al ministro de magia búlgaro e inmediatamente se acercó al hombre regordete para ofrecerle un saludo. Harry respiró hondo el aire nocturno mientras se apoyaba en la barandilla de piedra, disfrutando del silencio que provenía de estar afuera y lejos de los constantes saludos y halagos. La dama Malfoy casi había obligado a Harry a conocer a docenas de personas diferentes, quienes supuestamente ayudarían a su posición social en la política, si llegara el día en que estuviera interesado en tales cosas. Para cuando logró escapar de las garras de la dama Malfoy, a Harry le palpitaba la cabeza por tratar de recordar todos los rostros que había conocido y los nombres que pertenecían a cada rostro. Había intentado hablar con Draco varias veces durante la noche. Sin embargo, parecía que Lucius ya le había advertido a Draco que no lo hiciera. Cada vez que Harry se acercaba al chico, Draco murmuraba una disculpa antes de alejarse rápidamente para hablar con algún dignatario, para decepción de Harry. Harry acababa de cerrar los ojos para aliviar el martilleo en su cráneo cuando alguien tosió cortésmente cerca de él, y tuvo que luchar contra el impulso de gemir mientras abría los ojos para ver quién era. ¿Te estás divirtiendo aquí afuera?, preguntó Rea Malfoy con una sonrisa burlona. Mientras Harry contemplaba a Rea, sintió que el calor subía por su rostro a pesar de sí mismo. Rea había elegido un precioso vestido verde Slytherin con un solo tirante sobre su hombro derecho, dejando su izquierda al descubierto. Su largo cabello rubio plateado estaba trenzado elegantemente por su espalda, deteniéndose justo por encima de su cintura, pero sus ojos captaron la atención de Harry más que nada. Su maquillaje debió haber sido hecho por un maestro en el arte, pues ni restaba ni añadía a su belleza, sino que parecía exhibirla, haciendo que los ojos de la chica estallaran en color y magnetismo de una manera que dejó a Harry momentáneamente sin palabras. Buenas noches, dama Malfoy, respondió Harry rápidamente, ofreciendo una profunda reverencia para ocultar su rostro que se sonrojaba velozmente. Por alguna razón, incluso sus habilidades de metamorfómago estaban resultando inútiles en esta situación. Esto pareció divertir a Rea, ya que rápidamente ocultó su boca detrás de su mano y se rió ligeramente, lo que solo empeoró el sonrojo de Harry mientras su risa resonaba a su alrededor como música. Respirando hondo para centrarse, Harry se enderezó y tomó la mano de Rea, ofreciendo un casto beso en sus nudillos que hizo que la chica se pusiera ligeramente rosada. Debo decir, replicó Rea después de un momento, que te arreglas muy bien. Uno pensaría que realmente perteneces aquí. Bueno, soy un lord, respondió Harry, así que, supongo que sí. Por favor, se burló Rea, poniendo los ojos en blanco. Puede que seas un lord, pero no eres nada como esos nobles estirados de allí. ¿No lo soy?, preguntó Harry con una sonrisa sarcástica, que Rea imitó rápidamente. Si lo fueras, no estaría aquí afuera hablando contigo. ¿Por qué lo estás, entonces?, preguntó Harry. Quiero decir, sin ofender, pero tú has nacido en esto. Yo simplemente estoy tratando de aprender a ser parte de ello por primera vez. Somos mundos diferentes, tú y yo. Tal vez, respondió Rea suavemente, apoyándose en la barandilla de piedra junto a Harry, pero me intrigas de una manera que ninguno de los de adentro lo ha hecho jamás. El silencio siguió a la respuesta de Rea, y durante unos momentos, la pareja simplemente contempló el jardín trasero de los Malfoy mientras flamencos rosados picoteaban perezosamente el suelo. ¿Te gustaría bailar?, preguntó Rea de repente, haciendo que Harry se ahogara por un momento. ¿Ve bailar? ¿Conmigo? Sí, conmigo. Rea se rió de vuelta, tomando rápidamente la mano de Harry y casi arrastrando al pobre chico de vuelta al salón de baile. Sé que mi madre te ha estado dando lecciones, así que vamos. Es hora de ver si has estado prestando atención. Al pisar la pista de baile, Harry fue claramente consciente de que casi todos los ojos se habían girado de repente hacia él y Rea. Tragando saliva con nerviosismo, Harry colocó sus manos respetuosamente sobre el hombro y la cintura de Rea de una manera que no se consideraría demasiado personal. Respira, dijo Rea suavemente, su cálida sonrisa haciendo que Harry se sonrojara de nuevo. Ignora a la multitud y concéntrate en mí. Aquí solo estamos nosotros, ¿de acuerdo?
Asintiendo con la cabeza, Harry solo tuvo un momento para tragar su nerviosismo de nuevo antes de que la música comenzara, y de repente, estaba balanceándose y girando con Rhea, justo como la madre de ella le había enseñado. Los demás invitados parecieron desvanecerse hasta que solo quedaron Harry y Rhea en la pista de baile. Nada más parecía importarle a Harry en ese momento que la música y la hermosa mujer con la que la estaba bailando. Para sorpresa de Harry, el baile pareció durar solo unos momentos, y cuando la música terminó y la ilusión se desvaneció, él terminó el baile inclinando ligeramente a Rhea por un momento antes de levantarla mientras la multitud aplaudía la actuación de la pareja. Ambos respiraban con dificultad por el ejercicio que acababan de completar y estaban muy sonrojados por razones que solo ellos podían saber. Narcisa estaba radiante mientras observaba cómo su hija miraba a Lord Potter, y ya estaba comenzando a hacer planes en su cabeza. Un grupo de hombres miraba a Harry y Rhea con asco y aversión abierta. Aún así, la atención de Narcisa pasó de la pareja al hombre que los miraba a los dos con enojo, cuidadosamente oculto detrás de la máscara que había pasado años creando. Solo sus ojos mostraban sus verdaderos sentimientos. Lucius Malfoy podía ver cómo su hija miraba al mocoso Potter, y lo enfermó hasta la médula. Incapaz de seguir viendo, se dio la vuelta y salió furioso del salón. Solo su esposa lo vio irse, y sus ojos se entrecerraron con ira al hacerlo. Guiando a Rhea fuera de la pista de baile, Harry pudo ver a más de una chica preparándose para abordarlo y exigirle que bailara con ellas de la misma manera que había bailado con Rhea. Ya estaba gimiendo mentalmente ante la perspectiva de tener que bailar con tantas parejas diferentes. Eres un bailarín bastante talentoso, halagó Rhea suavemente, quizás más tarde, podamos tener otro. Creo que me gustaría, respondió Harry con honestidad, creo que me gustaría mucho, de hecho. Con otro sonrojo, Rhea se excusó y desapareció entre la multitud justo cuando otra chica se acercó a Harry y le pidió un baile. Incapaz de negarse, Harry tomó cortésmente la mano de la chica y la condujo a la pista de baile mientras otra canción comenzaba. Varias horas después, un Harry completamente agotado y una sonriente Narcisa regresaron por Flu a la oficina de Dumbledore. A Harry le dolían muchísimo los pies por todo el baile que había aguantado. Una chica torpe incluso le había pisado los pies más de una docena de veces antes de que la música terminara, por suerte. Solo había podido bailar con Rhea una vez más esa noche, pero eso había hecho que todos los demás bailes palidecieran en comparación, según la opinión de Harry. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a Hogwarts, Harry le ofreció una reverencia respetuosa a Rhea mientras su madre sonreía con aire de complicidad. Harry incluso había intentado ofrecer sus cumplidos a Lord Malfoy por invitarlo, pero Lucius parecía haberse esfumado, para la molestia de su esposa, por alguna razón que Harry no podía explicarse. Al entrar en la oficina, el buen humor de Harry pareció desvanecerse en meros momentos. Pudo notar que algo andaba mal por las miradas sombrías de los profesores Dumbledore y McGonagall. ¿Qué pasó?, preguntó Harry con voz suave, ya temiendo la respuesta. Señor Weasley. Comenzó Dumbledore con voz entristecida antes de guardar silencio, aparentemente incapaz de terminar su frase. Detrás de él, Harry pudo sentir a la dama Malfoy apretándole el hombro de manera tranquilizadora mientras Dumbledore respiraba hondo y hablaba de nuevo. Ha habido otro ataque, me temo que la señorita Granger ha sido petrificada. Fue una suerte que la dama Malfoy tuviera su mano en su hombro, ya que al escuchar esas palabras, Harry de repente sintió que sus piernas se habían convertido en gelatina, y solo la mano de ella evitó que se desplomara en el suelo. Harry no tenía idea de cómo terminó en la enfermería. Después de las palabras de Dumbledore, Harry se había quedado aparentemente entumecido, ciego y sordo a todo lo que lo rodeaba. Todo lo que sabía era que, de alguna manera, había terminado parado frente a la cama de Hermione con la mano de la dama Malfoy apoyada confortablemente en su hombro. En lugar de la sonrisa feliz o el ceño fruncido exasperado que Hermione solía mostrar, su expresión era de terror, su boca congelada en un grito silencioso. Su brazo izquierdo estaba levantado como si hubiera estado sosteniendo algo, mientras que su brazo derecho estaba inmóvil a su lado, su mano cerrada en un puño. Harry solo captó fragmentos de la conversación entre Madame Pomfrey y la dama Malfoy, demasiado absorto en mirar a su amiga, pero captó palabras a través de la neblina, tales como: biblioteca, un espejo le salvó la vida, y ni idea de qué hacía sola allí. A esto le siguieron más promesas inútiles que Harry en su mayoría ignoró, incluyendo una promesa de Dumbledore de que el culpable sería arrestado pronto. Con todo respeto, director, dijo la dama Malfoy fríamente, ahora hay 3 niños atrapados en un estado petrificado sin culpa alguna, y usted parece estar haciendo todo lo posible para asegurarse de que el culpable siga libre.
Puedo asegurarle, dama Malfoy, respondió Dumbledore con voz cuidadosamente controlada, que estoy haciendo todo lo que está en mi poder para mantener a mis estudiantes a salvo de lo que sea que esté haciendo esto. ¿En serio? Se mofó Narcisa. Entonces, ¿dónde están los aurores? 3 ataques, Dumbledore. 3, sin contar el gato del Skip. La escuela debería haber sido cerrada después del segundo ataque, y los aurores deberían haber sido enviados para registrar este castillo hasta encontrar a la criatura responsable y neutralizarla. No permitiré que mi escuela se convierta en un campamento de guerra armado. Replicó Dumbledore con un gruñido. El responsable será capturado en breve, y los ataques cesarán. Le doy mi palabra. Lo siento, director, respondió Narcisa, sonando genuinamente arrepentida. Pero su palabra simplemente no es suficiente. Mis propios hijos estudian aquí, y aunque no es de mi sangre, le he tomado mucho cariño a Harry. Ambos adultos se giraron para mirar al chico sentado en la cama de su amiga, con aspecto destrozado y susurrando suavemente disculpas a Hermione por no haber estado allí para protegerla. ¿Qué habría pasado si Harry hubiera estado con la señorita Granger? Continuó Narcisa, el hecho de que nadie haya muerto todavía es nada menos que un milagro. Lo siento, Dumbledore, pero esto ha ido demasiado lejos para mi gusto. Informaré al departamento de aurores mañana por la mañana. Narcisa. Gritó Dumbledore alarmado, seguro que puede ver lo que ocurrirá si hace eso. Hogwarts bien podría cerrarse permanentemente. Si los niños no están seguros dentro de sus muros, entonces tal vez debería estarlo. Argumentó Narcisa, y dado que esta es la primera vez que escucho de estos ataques, es dolorosamente obvio que usted tiene demasiado control sobre este castillo. Los aurores deberían haber sido convocados después del primer ataque. Hogwarts se supone que es una escuela, no su patio de recreo personal. Ya fue bastante malo cuando Draco me informó el año pasado que usted había estado guardando la piedra filosofal aquí, pero esto está completamente fuera de lugar. Dumbledore no dijo nada, simplemente cruzó las manos dentro de su túnica y miró hacia abajo con desesperación durante varios segundos antes de volver a mirar hacia arriba, con su máscara firmemente puesta de nuevo. No puedo controlar sus acciones, dama Malfoy, dijo Dumbledore suavemente. Y quizás tenga razón sobre Hogwarts. Si desea informar a los aurores, que así sea. Si me disculpa, debo regresar a mi oficina. Tengo asuntos urgentes que atender. Dando media vuelta, Dumbledore se alejó rápidamente mientras Narcisa le lanzaba una mirada furiosa a su espalda. Una vez que se fue, regresó junto a Harry, que seguía susurrando disculpas a Hermione, y le puso suavemente la mano en el hombro. Harry, dijo Narcisa suavemente, notando que el chico se encogía ante su toque. Ya no hay nada más que puedas hacer aquí, por ahora. Volvamos a su sala común. No, replicó Harry con sequedad, me quedaré aquí con Hermione. No pude protegerla antes, pero puedo hacerlo ahora. ¿Qué pasa si el responsable aparece e intenta acabar con ellos? Narcisa se mordió el labio preocupada, incluso mientras su corazón se alegraba por la valentía del chico y su negativa a abandonar a una amiga, y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Harry, sé que te culpas por el estado actual de la señorita Granger, pero mírame, dije que me mires, Harry. Lentamente, Harry giró su rostro hacia Narcisa, y a ella se le rompió el corazón al ver las marcas de lágrimas que surcaban su rostro. Narcisa colocó suavemente su mano bajo su barbilla para que no pudiera apartar la mirada. No es culpa de nadie que esto haya ocurrido, salvo del responsable. Y le doy mi palabra de que él o ella serán responsabilizados por estos ataques. Tan cuidadosamente como la decencia lo permitía, Narcisa atrajo a Harry a sus brazos y lo abrazó mientras su cuerpo se convulsionaba en sollozos. Lentamente, Narcisa comenzó a frotarle la espalda mientras le susurraba frases tranquilizadoras al chico. Después de varios momentos de esto, Harry finalmente se apartó y miró hacia abajo con tristeza. Lamento haber arruinado su bonito vestido, dama Malfoy, dijo Harry suavemente, haciendo que Narcisa le sonriera con dulzura. Solo es un vestido, Harry, respondió Narcisa con ternura, estoy segura de que el querido Lucius me comprará otro antes de que termine la semana. Ahora, volvamos a su sala común. No hay nada más que hacer aquí. Yo lo escoltaré de vuelta, respondió la profesora McGonagall, saliendo de la oficina de Madame Pomfrey y escuchando el final de la conversación, estará perfectamente seguro en mi compañía. Muy bien, entonces, respondió Narcisa con un asentimiento mientras empujaba suavemente a Harry hacia su jefa de casa, yo tengo mis propios asuntos que atender también, de todos modos. A Dumbledore podría no gustarle, pero los aurores deben ser informados de estos ataques antes de que un niño muera.
como la última vez. Ambas mujeres palidecieron ligeramente al recordar la última vez que ocurrieron ataques similares. Aunque Narcisa aún no había nacido, la profesora McGonagall recordaba muy bien los eventos que ocurrieron la vez anterior. Dudaba seriamente que alguna vez pudiera borrar de su cabeza los gritos y sollozos de la madre de esa pobre niña. Mi lealtad es a Hogwarts y a sus estudiantes, respondió la profesora McGonagall. Albus es un gran hombre, pero no es un dios. Es tan falible como el resto de nosotros, y si está poniendo a Hogwarts y a sus niños en peligro por su propio orgullo, entonces la apoyaré, dama Malfoy. La última parte fue dicha con gran desagrado, aunque Narcisa asintió de todas formas. Narcisa entendía el odio que la mayoría del mundo mágico sentía por su familia, por mucho que le molestara. Muchos en el mundo mágico pensaban que la familia Malfoy había salido demasiado fácil, que la defensa de Lucius Malfoy de Imperius no era más que una sucia mentira, y que debería ser encerrado con todos los demás que habían seguido a Voldemort. Por lo tanto, le agradó a Narcisa que, a pesar del evidente disgusto con el que la profesora McGonagall la veía, la profesora estuviera dispuesta a trabajar con ella por la única razón de proteger a los niños. Con un gesto de respeto que fue devuelto rápidamente, Narcisa le dio a Harry un último abrazo antes de dar un paso atrás y salir de la enfermería hasta desaparecer de la vista. El viaje de regreso a la sala común de Gryffindor duró mucho más de lo que Harry estaba acostumbrado, aunque si eso se debió a la gravedad de la situación o simplemente a que Harry no estaba prestando atención era un misterio. Cuando Harry por fin entró a la sala común de Gryffindor, de inmediato fue recibido por el resto de su familia, quienes lo habían estado esperando al enterarse de lo que le había pasado a Hermione. Todos lo abrazaron con todas sus fuerzas, diciéndole a Harry que todo iba a estar bien y que Hermione se recuperaría. Lentamente, Fred y Josh ayudaron a su hermano menor a llegar a su dormitorio, lo asistieron para ponerse el pijama y lo acostaron. Aunque Ron se durmió bastante rápido, Harry permaneció despierto durante varias horas antes de caer finalmente en un sueño lleno de lágrimas. El gran comedor estaba inusualmente silencioso al día siguiente cuando Harry y Ron entraron. Dando un vistazo rápido, Harry notó que casi todos los ojos estaban puestos en él y en su hermano. Algunos lo miraban todavía con sospecha, mientras que otros se centraban en Harry con expresiones de lástima, culpa y vergüenza. Mientras un millar de diferentes conversaciones en voz baja comenzaban, el gran comedor de pronto resonó con un murmullo incesante. Al escuchar su nombre susurrado una y otra vez, Harry apretó los dientes con fastidio antes de indicarle a su hermano: «Vamos a sentarnos». Antes de que cualquiera de los dos pudiera dar un paso, de repente encontraron su camino bloqueado por Blaise Sabini y sus dos matones. «Vete, Sabini», gruñó Ron, «este no es el momento». «¿Por qué tan cabizbajo, Potter?», dijo Sabini con alegría, ignorando a Ron y centrando su atención en Harry. «Este es un día glorioso. Alguien finalmente se ha propuesto limpiar la inmundicia de esta escuela. Sin embargo, es una lástima que no pudieran hacer que la siesta de tu sangre sucia fuera más permanente, ¿no crees?». El ruido en el gran comedor cesó al instante mientras todos esperaban la respuesta de Harry. Ron se había puesto rojo carmesí de ira y habría atacado si Fred y George no hubieran aparecido de repente y agarrado los brazos de su hermano menor para retenerlo. Harry había superado con creces la rabia ante el comentario desagradable de Sabini y, en su lugar, sintió una ira oscura casi profana recorrerlo. «¿Cómo se atreve?», susurró una voz oscura en la mente de Harry. «Hazle pagar, Harry. Hazle pagar por todo lo que ha hecho. Yo puedo ayudarte». Ver la sonrisa de suficiencia de Sabini mientras miraba a Ron siendo sujetado por los gemelos pareció ser la gota que colmó el vaso, en lo que a Harry concernía. Este miserable lo había golpeado casi hasta la muerte, atacado a los estudiantes de Hogwarts, provocado que culparan a Harry por ello, y ahora tenía la desfachatez de jactarse de lo que le había hecho a Hermione. «No, hazle pagar», pensó Harry enfurecido mientras la rabia negra finalmente lo consumía, y se desmayó. «Lo haré pagar». El profesor Snape sujetaba su tenedor con una fuerza mortal mientras miraba al chico que se había atrevido a usar ese repugnante insulto. Estaba a punto de levantarse de un salto y quitarle una gran cantidad de puntos a su propia casa cuando Harry Potter Weasley soltó de repente un grito de furia, desesperación y odio que resonó por todo el gran comedor y pareció congelar a todos en su sitio. Un momento después, los ojos de Snape se abrieron de golpe por la conmoción cuando un humo negro comenzó a salir a borbotones del cuerpo de Harry, lo que provocó que Sabini y sus secuaces retrocedieran con pavor. El movimiento pareció captar la atención de Harry, quien de repente se fijó en Sabini, haciendo que Snape jadeara de horror.
Los ojos verdes del chico habían desaparecido, reemplazados por un par de ojos de color rojo sangre que Snape recordaba muy bien, solo que en lugar de un chico, habían estado conectados a un monstruo. El mismo monstruo que le había arrebatado a sus padres a Harry. Apenas se había levantado de su asiento, con su varita apareciendo en su mano, cuando Harry soltó otro grito y se abalanzó sobre Sabini. Ron estaba furioso. No, furioso no era la palabra apropiada para lo que sentía en ese momento. No, el sentimiento iba mucho más allá de la rabia. ¿Cómo se atrevía esa serpiente engreída a insultar a Hermione de esa manera? Pataleó y se revolvió en el agarre de sus hermanos mayores, tratando violentamente de liberarse y atacar al miserable, pero por mucho que lo intentara, Ron no podía soltar sus brazos del agarre de Fred y George. Un momento después, Harry soltó un grito inhumano que hizo que los tres Weasley se paralizaran y miraran a su hermano menor. Antes de que nadie pudiera hacer nada más, Harry se lanzó hacia Sabini y sus dos matones. Uno de los chicos, que fue demasiado lento para sacar su varita, recibió un rápido golpe en el estómago de Harry que lo envió rodando varios metros lejos, dejándolo inmóvil de espaldas. Ver a su amigo ser derrotado tan fácilmente hizo que el segundo chico se quedara paralizado por la conmoción, una decisión imprudente, ya que Harry aprovechó la distracción momentánea para lanzar una patada con fuerza excesiva a la región pélvica del chico, lo que hizo que todos hicieran una mueca de dolor por él mientras el chico caía al suelo con un grito de dolor. Todo esto ocurrió en menos de un instante, dejando a Sabini parado solo y asustado en el centro del gran comedor mientras todos miraban con incomprensión. Incluso Dumbledore miraba a Harry con conmoción y horror, aparentemente congelado en su lugar mientras observaba la violencia que Harry acababa de infligir. Al ver el peligro en el que se encontraba, Sabini sacó su varita e intentó montar una defensa, solo para que Harry sacara la suya y gritara con un rugido: «Expelliarmus». La varita de Sabini fue arrancada de su agarre al instante y cayó limpiamente en la mano de Harry, quien la arrojó sin cuidado, haciendo que los ojos de Sabini se abrieran por la rabia ante la falta de respeto de Harry. «No merece ser castigado como un mago», gruñó Harry, haciendo que varios profesores jadearan de horror al escuchar una voz que había atormentado sus sueños durante 11 años, «recibirás tu castigo de una manera mucho más apropiada». Antes de que Sabini pudiera preguntar a qué se refería Harry, el chico se abalanzó sobre Sabini en el suelo y comenzó a golpearlo violentamente, su puño se levantaba y se estrellaba contra el sangre pura. Cualquier parte que Harry pudiera alcanzar se convertía en un objetivo. Mientras Ron y el resto observaban con horror aturdido, los gritos de Sabini pasaron de amenazas airadas y gritos a gritos de dolor hasta finalmente suplicar a Harry que se detuviera. Al ver que su hermano no parecía tener intención de parar, los gemelos soltaron a Ron, y los tres cargaron hacia adelante, intentando desesperadamente separar a Harry de Sabini. Pero era como intentar luchar contra una bestia salvaje. Fred agarró el brazo levantado de Harry justo cuando el chico estaba a punto de bajarlo de nuevo e intentó sujetarlo con más fuerza, solo para que Harry girara y lanzara un golpe devastador a la mandíbula de Fred, que lo hizo caer al suelo. «Harry. Despierta», gritó Ron desesperadamente mientras él y George intentaban sujetar a su hermano menor. Escuchar la voz aterrorizada de Ron pareció sacar a los otros profesores de su estado congelado, y al unísono, se levantaron y sacaron sus varitas, siendo Snape el más rápido. Estupefy. Un rayo de luz roja se estrelló contra la espalda de Harry justo cuando levantaba el puño para golpear a Ron, quien había sacado su varita pero parecía incapaz de maldecir a su propio hermano. Harry cayó al suelo al instante mientras los otros profesores finalmente lograban acercarse a ellos. De inmediato, Dumbledore envió un Patronus a Madame Pomfrey mientras Snape se inclinaba sobre el cuerpo inconsciente de Harry Weasley. El humo había dejado de brotar del chico, pero aún se retorcía en los brazos del profesor de pociones como si todavía estuviera intentando continuar la pelea. «Dios mío, Albus», exclamó la profesora McGonagall mientras los otros profesores comenzaban a apresurar a los demás estudiantes de vuelta a sus salas comunes. «¿Qué sucedió?» «No lo sé, Minerva», dijo Dumbledore pensativo, aunque sus ojos decían lo contrario, «pero necesitamos llevar a estos niños a la enfermería de inmediato». Los dos matones de Sabini seguían inconscientes. El propio chico estaba acurrucado en posición fetal y sollozando mientras la sangre se acumulaba a su alrededor. Fred se estaba levantando lentamente y se frotaba la mandíbula con una mueca. «Caramba, Harry tiene un gancho de derecha terrible. ¿Qué demonios le pasó?», exigió Ginny mientras Snape se levantaba con Harry todavía en sus brazos. «Maldita sea, alguien dígame qué le acaba de pasar a mi hermano mayor».
No lo sé, señorita Weasley, respondió Dumbledore suavemente, pero el lenguaje vulgar no nos ayudará aquí. Yo escoltaré a Harry a la enfermería y luego contactaré por Flu a sus padres para explicarles la situación. ¿Cómo puede no saberlo? Espetó Ron, ¿no se supone que usted es el todopoderoso Dumbledore? No soy omnipotente, señor Weasley, respondió Dumbledore con cansancio, e incluso mi poder tiene límites. Pero, comenzó Ron antes de ser interrumpido por la profesora McGonagall. Ya basta. Director, quizás sería mejor llevar al señor Weasley a la enfermería, dijo Snape con suavidad, en lugar de quedarnos aquí discutiendo. Ciertamente, me comunicaré por Flu con los Weasley y me reuniré con ustedes allí, respondió Dumbledore. Minerva, ¿sería tan amable de traer a los otros niños heridos? Por supuesto, director, respondió McGonagall antes de agitar su varita. Un momento después, los chicos inconscientes y Sabini se elevaron en el aire y comenzaron a flotar en una larga fila delante de McGonagall mientras salía del gran comedor. Snape y el resto de los Weasley la siguieron, Harry todavía desmayado en los brazos de Snape mientras Dumbledore observaba con un ojo cauteloso. Albus Dumbledore suspiró con fatiga mientras se sentaba solo en su oscura oficina y bebía un largo trago de su copa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Dumbledore había bebido tanto? Sinceramente, no podía decirlo, pero dados los acontecimientos de las últimas horas, Dumbledore no se equivocaría al decir que definitivamente necesitaba un trago. Inmediatamente después del colapso de Harry, Dumbledore había comenzado el control de daños. Enseguida se dirigió a su oficina y selló el castillo, para asegurarse de que ningún estudiante pudiera enviar cartas a sus padres sobre lo que había sucedido. Todas las lechuzas que intentaban salir de Hogwarts se encontraron incapaces de hacerlo y fueron redirigidas de vuelta a la oficina del director. Incluso con una gran mayoría de la escuela ausente por las vacaciones de Navidad, su oficina pronto se había inundado con docenas de cartas en una hora de estudiantes aterrorizados que contaban a sus padres lo que habían presenciado. Inmediatamente después del evento, Dumbledore se comunicó por Flu con un amigo suyo que trabajaba en el ministerio como innominable y le pidió que viniera de inmediato. Al principio, su amigo había rechazado la invitación, declarando que estaba demasiado ocupado. Sin embargo, una vez que Dumbledore le dijo lo que había ocurrido, el innominable prácticamente corrió a Hogwarts para examinar al chico. Lo siguiente que hizo Dumbledore fue convocar a todos de vuelta al gran comedor con la excusa de explicar lo que había ocurrido cuando Harry Weasley atacó a Blaise Sabini. Una vez que contó las cabezas para asegurarse de que todos los estudiantes y el personal se habían presentado en el gran comedor como se les había ordenado, Dumbledore sacó inmediatamente su varita y borró la memoria de todo el grupo antes de que pudieran siquiera pestañear. Ahora, hasta donde Dumbledore sabía, las únicas personas que aún recordaban lo que realmente sucedió eran él mismo, Severus Snape y la familia Weasley. El resto de Hogwarts solo recordaría que Harry Weasley había atacado a Blaise Sabini después de que el chico hiciera un comentario desagradable sobre Hermione Granger. Dando otro trago profundo a su copa, Dumbledore intentó ignorar el sentimiento de vergüenza que lo invadía al pensar en cómo había traicionado a su personal, hombres y mujeres que confiaban en él y lo habían hecho durante muchos años. Era simplemente otro pecado con el que Dumbledore tendría que aprender a vivir. Tenía tantos, ahora, que a menudo se asombraba de no haber sido aplastado aún por el peso de ellos. Mientras Dumbledore rellenaba su copa ahora vacía con más vino tinto, miró hacia donde su familiar Fénix, Fawkes, dormía profundamente en su percha. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Dumbledore mientras escuchaba la canción tranquila que el pájaro tarareaba mientras dormía. Incluso dormido, Fawkes podía sentir las emociones tumultuosas de Dumbledore, al parecer, y estaba tratando de ayudar tanto como podía. Mientras Dumbledore se llevaba la copa a los labios y daba otro sorbo, aplastó el sentimiento de culpa y traición bajo un hecho fundamental. Harry Potter, ahora Harry Weasley, había sufrido suficiente en esta vida. Casi todo ese sufrimiento podía achacarse a Dumbledore. Fue Dumbledore quien no reconoció que había alguien escuchando en la puerta cuando Sibyl dio la profecía de la eventual derrota de Voldemort. Y fue Dumbledore quien estúpidamente envió a Sirius Black a Azkaban sin juicio, asegurando así que Harry fuera enviado a un hogar abusivo durante años. Ese pobre chico había pasado por sufrimiento suficiente, quizás incluso más de lo que cualquiera debería tener que soportar a una edad tan temprana, así que si Dumbledore podía pagar un poco de la deuda que tenía con el chico, estaba más que dispuesto a hacerlo. Un repentino golpe en la puerta de su oficina hizo que Dumbledore levantara la vista de su copa mientras Severus Snape entraba con un rostro pálido.
Aunque podría no haber estado de acuerdo con la decisión del director de borrar los recuerdos de casi todos en Hogwarts, al menos podía entenderlo. Si el ministerio se hubiera enterado de lo que había ocurrido, sin duda habrían tomado a Harry Weasley bajo custodia y lo habrían arrojado a la celda más oscura que Azkaban podía ofrecer. Director, la familia del chico ha llegado, dijo Snape en voz baja, y el innominable que convocó ha terminado su examen, dice que debe hablar con usted de inmediato. Gracias, Severus, respondió Dumbledore con cansancio, agotando el resto de su copa y levantándose. No se dijo nada mientras los dos descendían la escalera y caminaban por el pasillo oscurecido. Fue solo cuando se acercaron a la enfermería que Severus finalmente habló. Usted está jugando un juego peligroso, director, y el problema con jugar tales juegos es que siempre hay un precio que pagar al final. Lo sé, respondió Dumbledore suavemente, tendré mucho que responder cuando llegue el momento de mi juicio. Pero hasta que llegue ese día, me esforzaré por hacer todo lo que pueda para compensar los pecados de mi pasado, especialmente a aquellos a quienes mis pecados han herido más. Mientras la pareja entraba a la enfermería, Severus no dijo nada en respuesta. Su mirada se centró en la cama al final de la habitación, rodeada de gente. Múltiples cortinas rodeaban la enfermería, bloqueando las camas donde yacían las víctimas de los ataques de la escuela, ocultas a la vista. Al verlos entrar, un hombre con túnicas grises oscuras se alejó de la cama de Harry Weasley y se acercó a la pareja, con una expresión seria en su rostro. Mientras se acercaba, Severus no pudo evitar mirar al hombre que apenas había abandonado la cabecera del chico durante la última hora. El hombre era alto y delgado, casi tan alto como Dumbledore, y tenía cabello castaño oscuro salpicado de canas. Ojos azules fríos miraban desde debajo de párpados pesados, y Snape no pudo evitar estremecerse por la forma en que esos ojos lo miraban, como si estuvieran calculando cada movimiento de Snape y ya hubieran formulado un plan para contrarrestarlos, antes de que el maestro de pociones siquiera hubiera considerado qué movimientos hacer. Albus, debemos hablar. La situación del chico es mucho peor de lo que me hizo creer. Molly Weasley trató de no sollozar mientras pasaba suavemente la mano por el rostro dormido de su hijo menor. Cuando Dumbledore la contactó por Flu y le dijo que Harry había sido herido, ella se había puesto frenética. Ella y Arthur acababan de regresar de Francia el día anterior, después de haber disfrutado a fondo del regalo que Sirius les había dado, y Arthur se había ido al ministerio para empezar con todo el papeleo que se había acumulado en su ausencia, dejando a Molly sola con Haya. La pareja estaba disfrutando de una buena taza de té cuando llegó la llamada por Flu, y Molly no perdió tiempo en prepararse para irse. Después de informarle a Haya que enviara un mensaje a Arthur sobre Harry, Molly partió de inmediato hacia Hogwarts, solo para encontrar a Harry inconsciente y rodeado por el resto de su familia, así como por un extraño hombre con túnicas grises que pasaba su varita sobre Harry mientras murmuraba en voz baja. Tratar de descubrir lo que había sucedido resultó difícil al principio, especialmente cuando todos sus hijos intentaron hablar a la vez, lo que resultó en una cacofonía de ruido confusa en la que Molly no logró entender nada de lo que se dijo. Justo cuando estaba a punto de perder su ya exaltado temperamento, una voz fuerte resonó por toda la enfermería, silenciando todo el ruido al instante y haciendo que varios de sus familiares saltaran de miedo. Silencio. Sirius Black aparentemente había llegado inadvertido mientras todos estaban haciendo ruido y había decidido callar a todos de la única manera que sabía, siendo la voz más fuerte en la habitación. El hombre que había estado examinando a Harry le lanzó una mirada de reproche a Sirius por esto antes de reanudar su examen mientras Sirius se acercaba, luciendo dividido entre irritado y preocupado. Ahora, intentémoslo de nuevo, gruñó Sirius, solo que esta vez, intentemos uno a la vez. Después de escuchar atentamente a sus hijos explicar lo que había sucedido, Molly no pudo evitar sentir miedo por su hijo. ¿Qué podría haber causado esto? ¿Fue una maldición? ¿Harry siquiera viviría? Durante todo el relato, Sirius apenas había cambiado su expresión. Solo verlo apretar y soltar los puños indicaba sus sentimientos. La profesora McGonagall llegó poco después y les pidió a los niños que regresaran con ella a sus dormitorios, pero todos le dijeron con vehemencia y sin rodeos que no se irían hasta que Harry despertara. La anciana profesora parecía que le habría gustado discutir, pero simplemente suspiró con resignación, informó a Molly y Sirius que regresaría más tarde y se fue rápidamente. No mucho después, el hombre extraño finalmente terminó su examen y se dirigió a Dumbledore y Snape, que acababan de entrar a la enfermería. Molly no había podido escuchar lo que se dijo, ya que hablaban en voz baja, pero lo que sea que el hombre había dicho hizo que Dumbledore palideciera considerablemente mientras asentía al hombre.
Indicándole con la cabeza que quería que lo siguiera, Dumbledore se dio la vuelta y se fue junto con Snape y el hombre extraño. Levantándose rápidamente, Molly se giró hacia sus hijos. Ron sostenía la mano flácida de Harry y miraba a su hermano en silencio, como si le suplicara que despertara, mientras Percy sostenía a Ginny mientras ella lloraba en su camisa. Fred y George habían tomado posiciones a cada lado de la cama, como guardias, y miraban a su hermano menor con expresiones atormentadas. Quédense con Harry. Sirius y yo regresaremos de inmediato. Si su padre llega antes de que yo vuelva, infórmenle que vuelvo enseguida. No te preocupes, mamá, dijo Fred de inmediato. No nos iremos a ninguna parte, añadió George con un asentimiento. Asintiendo en aprobación, Molly siguió a Dumbledore, con Sirius caminando a su lado. Ninguno dijo nada mientras se dirigían a la oficina del director, demasiado absortos en su preocupación colectiva por Harry. Al entrar en la oficina, la pareja vio a Dumbledore sentado detrás de su escritorio, con los codos apoyados en él y las manos entrelazadas delante de él. Snape estaba de pie frente a la ventana, mirando a la nada, con las manos cruzadas a la espalda, mientras que el hombre extraño que había estado examinando a Harry estaba sentado en la silla frente a Dumbledore. Si se sientan ambos, dijo Dumbledore suavemente, podemos discutir lo que mi amigo, Saúl, nos estaba contando. Ahora recuerdo de dónde te conozco, dijo Sirius, chasqueando los dedos mientras miraba al hombre que actualmente miraba con el ceño fruncido a Dumbledore, eres Saúl Croaker, jefe del departamento de Innominables. Recuerdo que intentaste reclutar a Lily en el pasado. Una expresión triste cruzó el rostro de Saúl por un momento antes de que recuperara el control y volviera a fruncir el ceño. Una bruja excelente, Lily Potter fue una verdadera pérdida para nuestro mundo cuando murió. ¿Qué le pasa a mi hijo?, exigió Molly mientras tomaba asiento frente a Saúl. No estaba de humor para discutir nada más que a Harry y no estaba dispuesta a que la conversación se desviara de lo que consideraba importante. Sirius optó por pararse detrás de Molly, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estábamos a punto de discutir eso, respondió Dumbledore, solo esperábamos su llegada. Como decía, gruñó Saúl, claramente no acostumbrado a que le hicieran perder el tiempo, el joven señor Potter. Weasley. Gritaron Molly y Sirius al unísono, haciendo que Saúl se sobresaltara ligeramente, antes de que apareciera una mueca de desprecio en su rostro por la interrupción. Sea cual sea el nombre que elija usar el chico es irrelevante, se burló Saúl. No me agradas, gruñó Sirius. No me importa, gruñó Saúl de vuelta. Basta. Espetó Dumbledore, golpeando la mesa con la mano y haciendo que ambos hombres se giraran hacia él, ambos cesen esta lucha interna estúpida de inmediato. Hay asuntos más importantes que deben discutirse que ustedes dos comparando el tamaño de sus egos. Los ojos azules de Albus brillaron con poder mientras la presión en la oficina parecía aumentar a un grado casi sofocante, ya que todos se dieron cuenta en ese instante de cuán puesta a prueba estaba la paciencia menguante de Dumbledore, así como se les recordó por qué Albus Dumbledore era considerado por la mayoría como el mago más poderoso desde Merlín. La silla de Saúl crujió audiblemente mientras la presión recaía sobre él, haciendo que pareciera que la silla se rompería. De repente, la presión desapareció, permitiendo que todos respiraran hondo de alivio. Ahora, si ambos han terminado de actuar como niños, gruñó Dumbledore, quizás podamos volver al tema que nos ocupa, un niño real que necesita ayuda. Sí, como decía, replicó Saúl, el señor Weasley no está maldito ni en peligro inminente. Entonces, ¿qué le pasa?, gruñó Sirius. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el término Horrocrux?, preguntó Saúl. Al instante, la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados mientras Snape, Sirius y Dumbledore miraban a Saúl con diversos grados de conmoción y horror. Solo Molly miró al hombre con confusión. ¿Está diciendo que mi ahijado?, preguntó Sirius con voz horrorizada, ¿ha sido contaminado por una de esas abominaciones? ¿Qué es exactamente un Horrocrux?, preguntó Molly, mirando alrededor de la habitación con confusión. Dumbledore aún no había dicho nada, y eso era preocupante por sí solo, pero la expresión de repulsión en el rostro de Snape la preocupó aún más. ¿Estás seguro, Saúl?, preguntó Dumbledore, no hay duda. Por favor, no me insulte, Albus, se mofó Saúl, he sido innominable durante 50 años, he visto cosas que apenas podría imaginar y he estudiado aspectos de la magia que dejarían a la mayoría en un estado catatónico inducido por el miedo. Así que, cuando doy mi opinión profesional sobre algo, puede estar seguro de que sé de lo que estoy hablando. Entonces es como temía, suspiró Dumbledore, frotándose la cara con una mano, mientras la otra descansaba sin fuerza sobre el escritorio. Espere, usted sabía que esta cosa estaba dentro de Harry.
exigió Sirius, dando un paso amenazante hacia adelante, y nunca pensó en decírselo a nadie. No sabía qué era, respondió Dumbledore con calma, sin embargo, sospeché durante mucho tiempo que la cicatriz de la maldición de Harry era más que eso, que Voldemort dejó un pedazo de sí mismo en el chico cuando intentó sin éxito asesinarlo. Entonces debería haber dicho algo. Gruñó Sirius, no solo ha puesto a Harry en peligro, sino también a todos los que lo rodean. Aunque me repugne estar de acuerdo con Black en algo, director, dijo Snape, finalmente girándose desde la ventana y mirando a Dumbledore. Tengo que estar de acuerdo con él en esta circunstancia. Si sospechaba que el chico tenía tal abominación dentro de él, debería haber puesto a alguien al tanto. No solo ha puesto en peligro la vida del chico, sino también su alma. Maldita sea, alguien dígame qué diablos es un Horrocrux. Gritó Molly finalmente, ¿qué le pasa a mi hijo? Todos los ojos se giraron hacia Molly ante eso, y Sirius casi soltó una carcajada al ver a Saúl metiéndose un dedo en la oreja para detener el zumbido que había provocado lo chillona que se había vuelto la voz de la matriarca Weasley. Un Horrocrux, señora Weasley, dijo Snape con suavidad, es uno de los trozos de magia más oscuros y aborrecibles que nuestro mundo jamás ha producido. Se utiliza como un medio para volverse invulnerable a la muerte al dividir literalmente el alma y ocultar el fragmento en algún lugar fuera del cuerpo. De esta manera, hace que el mago o la bruja sean incapaces de morir, incluso si su cuerpo es destruido, porque mientras ese trozo de su alma permanezca a salvo, ellos también lo están de las garras de la muerte. Dios mío, jadeó Molly horrorizada, con las manos cubriendo su boca, y una de estas abominaciones está atrapada en mi hijo. No cualquiera, respondió Dumbledore seriamente, si no me equivoco, el Horrocrux actualmente atrapado en la cicatriz de Harry fue colocado allí por nada menos que el propio Lord Voldemort. Si quedaba algo de sangre en el rostro de Molly, esta desapareció rápidamente tras esta revelación, dejándola casi tan pálida como un fantasma. Los demás no estaban mucho mejor. Sirius tuvo que agarrar el respaldo de la silla de Molly para evitar que sus piernas cedieran. Solo Snape logró mantener su compostura externa, aunque, por dentro, estaba conmocionado. Un trozo del alma del señor tenebroso estaba atrapado en la cabeza de la única persona en la Tierra que podía destruirlo. ¡Increíble! ¿Voldemort lo puso allí él mismo para anular la profecía? ¿O fue su colocación puramente coincidental? ¿Cómo lo sacamos? Susurró Molly, ¿debe haber alguna manera? Normalmente, para destruir un Horrocrux, el contenedor mismo también debe ser destruido, explicó Saúl en un tono frío y clínico, como si estuviera hablando del clima, lo que provocó que Molly jadeara de horror antes de caer casi sin fuerza en su silla. Un instante después, Saúl se encontró cara a cara con Sirius, cuyo temperamento finalmente había estallado, lo que lo llevó a agarrar la parte delantera de la camisa de Saúl y levantar al innominable. Si dices una palabra más sobre matar a mi ahijado, gruñó Sirius, te prometo que acabaré contigo donde estás. Saúl miró a Sirius sin miedo, simplemente calculando la mejor manera de neutralizar esta amenaza actual cuando Dumbledore se levantó rápidamente. Sirius. Ya basta. Nadie está hablando de matar a Harry, ni discutiremos un acto tan monstruoso. No lo permitiré. Ahora, si por favor suelta al señor Croaker para que podamos discutir qué es lo que sí vamos a hacer para ayudar al niño. El grupo observó en silencio anticipado por un momento mientras Sirius parecía luchar físicamente con su rabia antes de finalmente soltar a Saúl y regresar al lado de Molly. Saúl simplemente le lanzó una mueca de desprecio a Sirius por un momento antes de alisarse cuidadosamente la túnica y volver a tomar asiento. Como decía antes de que me abordara groseramente, Lord Black, se burló Saúl, normalmente, para destruir un Horrocrux, uno también debe destruir el contenedor que lo alberga. Sin embargo, nunca ha habido un registro de un ser humano siendo utilizado para albergar magia tan maligna. Debo admitir que en este caso, estoy en territorio inexplorado, algo que muy rara vez ha sucedido en mi carrera. Entonces, ¿qué se debe hacer? Exigió Sirius, ¿cómo sacamos el trozo del alma de esa escoria de Harry sin matar al chico? Necesitaré investigar un poco sobre el asunto, respondió Saúl, quizás incluso consultar con algunos de mis asociados en la Nación Goblin. Nadie sabe más sobre esas abominaciones que esos descarados. Ellos ven a los Horrocruxes como una afrenta a la vida misma y han declarado lo que equivale a una guerra santa contra las monstruosidades desde que fueron creadas por primera vez. No tengo dudas de que si ponemos al tanto a la Nación Goblin de lo que hemos encontrado, estarán más que dispuestos a ayudarnos a sacarlo del niño.
O podrían decidir en su lugar que la mejor manera de destruirlo será separar la cabeza del señor Weasley de sus hombros. Siseó Snape, no olvidemos que los goblins no ven la vida con la misma santidad que nosotros. Todo es un número para ellos, y si las contras superan a los pros en este caso, pueden decidir que la vía fácil es la mejor. Molly emitió un chillido de terror ante eso, y Sirius instantáneamente sacó a la mujer de su silla y la atrajo a sus brazos mientras miraba con odio a Snape. Dudo mucho que eso suceda, respondió Dumbledore con frialdad, haciendo que los demás se giraran hacia él. ¿Y en qué basa esa suposición exactamente? Preguntó Snape con una ceja levantada. En el hecho de que Harry Weasley es un héroe en nuestro mundo, dijo Dumbledore de inmediato, si los goblins mataran al chico, encontrarían a casi todo el mundo mágico listo para asaltar Gringotts, y aunque a los goblins les encanta la guerra, aman más las ganancias. No arriesgarán voluntariamente perder cientos de millones de galeones por la vida de un solo niño. En cualquier caso, le he indicado a su enfermera que mantenga al chico sedado, respondió Saúl encogiéndose de hombros, hasta que podamos descubrir cómo sacar la maldita cosa de la cabeza del chico. No podemos arriesgarnos a que el alma de Voldemort supere a la del chico y obtenga un nuevo cuerpo. De acuerdo, suspiró Dumbledore. Dado que el período de clases no se reanuda hasta dentro de otra semana, puedo aplazar las preguntas sobre el paradero de Harry hasta entonces, al menos. Creo que debería ser tiempo suficiente, respondió Saúl pensativo mientras se frotaba la barbilla, sin embargo, necesitaré comenzar a hacer averiguaciones de inmediato. Entonces, por favor, hágalo, asintió Dumbledore, esperaré noticias suyas sobre cuál será el mejor curso de acción, una vez que haya reunido suficiente información para tomar una decisión informada sobre el asunto. Muy bien, entonces, respondió Saúl mientras se levantaba. Dando a los demás un rápido asentimiento, Saúl se dirigió a la chimenea de la oficina y arrojó polvo flu al suelo frente a él, antes de gritar, «Banco Gringotts». Un instante después, desapareció en un destello de luz verde que hizo que todos apartaran la mirada con una mueca de dolor. Ahora, creo que ustedes dos deberían volver al lado de Harry, dijo Dumbledore en voz baja, dirigiéndose a Sirius y Molly, Severus y yo tenemos algunas cosas que discutir. ¿Nos mantendrá informados de lo que se decida hacer?, preguntó Sirius. Por supuesto, mi querido muchacho, dijo Dumbledore de inmediato, en el momento en que escuche algo del señor Croaker, les avisaré enseguida. Sirius simplemente asintió ante esto antes de ayudar lentamente a la casi catatónica Molly a salir de la oficina. Una vez que se fueron, Snape se giró hacia Dumbledore y lo miró fijamente por un momento con una mirada analítica. ¿Sabía usted que el señor Tenebroso convirtió al chico en un Horrocrux? No lo sabía, respondió Dumbledore de inmediato, sonando casi ofendido por la acusación. ¿Y le habría dicho a alguien si lo hubiera sabido? Siseó Snape, haciendo que Dumbledore lo mirara conmocionado. ¿Cómo puede siquiera preguntarme eso? Claro que lo habría hecho. ¿Me cree tan cruel como para permitir que un niño tenga semejante abominación atrapada en su cabeza? Ya no sé qué pensar, director, replicó Snape, ambos sabemos que Voldemort no se ha ido para siempre, que un día regresará. Si usted lo hubiera sabido, ¿habría estado dispuesto a dejar que un niño muriera si eso significaba acabar con Voldemort de una vez por todas? ¿Por el bien mayor? Dumbledore hizo una mueca visible ante eso, y por un momento, pareció haber envejecido décadas en solo instantes, antes de responder finalmente con una voz agotada. No hay nada bueno en sacrificar a un niño por la victoria. Si tales métodos son lo que se requiere para ganar, entonces ya hemos perdido. Admito libremente que tengo más pecados de los que cualquier hombre debería rendir cuentas, pero uno que puedo decir con orgullo que aún no he cometido es sacrificar a un niño inocente. Snape simplemente miró fijamente a Dumbledore por un momento más, como si intentara ver en el alma del anciano para descubrir si estaba mintiendo. Cuando pasó suficiente tiempo, Snape simplemente asintió antes de girarse hacia la puerta en un revuelo de túnicas. Entonces, me retiraré, director. Hay mucho por hacer si queremos descubrir una manera de salvar el alma de Harry Weasley de las garras del señor Tenebroso. Solo en su oficina, Dumbledore solo pudo apoyar los codos en su escritorio mientras juntaba las manos frente a él, su mente divagaba en cómo pudo haber fallado tanto al intentar guiar a un joven hace más de 50 años y moldearlo para que fuera un mejor miembro de su sociedad. ¿Estuvo la oscuridad siempre ahí en Tom, o creció y se desarrolló hasta que se convirtió en el monstruo tan empapado de oscuridad que voluntariamente dividiría su alma y la pondría en un niño? ¿Cómo pude haber estado tan ciego a lo que él era?
susurró Dumbledore suavemente. Aunque nadie lo escucharía, Dumbledore pasó los siguientes minutos sollozando en voz baja por sus fracasos. Mientras Saul Croaker entraba al banco Gringotts, no pudo evitar fruncir el ceño ante el nivel de opulencia que lo rodeaba. Quizás se debía a que nació en una familia pobre y no había sido educado para ver el oro con el mismo nivel de respeto que muchos sangre pura. Personalmente, Saúl encontraba de mal gusto el nivel de devoción con el que algunos de su tipo, y los goblins especialmente, veían el oro. Rápidamente se acercó a un goblin libre, que estaba contando en silencio pequeños rubíes y marcando su cuenta en un libro delante de él. Saúl se aclaró la garganta y esperó a que el banquero lo reconociera. El goblin levantó la vista hacia Saúl con una mueca de desprecio antes de volver a su cuenta. Después de unos momentos más de silencio, el goblin finalmente barrió su mano con garras sobre su escritorio, metiendo los rubíes en una bolsa de cuero que colocó en una balanza de latón. Mientras Saúl observaba con creciente fastidio, el goblin asintió una vez a la balanza cuando estuvo perfectamente equilibrada. Luego, el goblin quitó la bolsa de cuero de la balanza y se la entregó a otro goblin que esperaba, quien rápidamente tomó la bolsa y desapareció por la puerta detrás de ellos. Bienvenido a Gringotts, gruñó el goblin, finalmente reconociendo la presencia de Saúl. ¿Puedo ayudarlo? Necesito hablar con su gerente, respondió Saúl de inmediato, haciendo que el goblin se burlara. El gerente no está recibiendo visitas en este momento. Me temo que tendrá que programar una cita. Oh, creo que me verá, respondió Saúl con frialdad, especialmente cuando escuche el motivo de mi visita. ¿Y qué sería eso? Se burló el goblin. Horrocruxes, respondió Saúl, disfrutando de cómo los ojos del goblin se abrieron por el horror mientras la sangre huía de su rostro. Muy bien, por favor, espere aquí. Sin decir otra palabra, el goblin saltó de su asiento y entró rápidamente por la puerta detrás de él, dejando a Saúl sonriendo por la forma en que una sola palabra podía tener tanto peso. Unos momentos después, el goblin regresó, luciendo una expresión enojada pero temerosa que hizo que una de las cejas de Saúl se levantara pensativamente. El gerente Ravager lo recibirá ahora, señor, gruñó el goblin, sosteniendo la puerta abierta para que entrara. Por favor, sígame. Con un rápido asentimiento, Saúl pasó detrás del escritorio y cruzó la puerta, seguido por el goblin. Una vez que el banquero cerró la puerta, rápidamente pasó junto a Saúl y se dirigió por el pasillo. Mientras avanzaban por el pasillo, Saúl no pudo evitar maravillarse de lo silencioso que estaba. Sus pasos eran el único sonido presente mientras se dirigían a la oficina del gerente. Al pasar junto a varias habitaciones, Saúl vislumbró aún más lo opulento que era Gringotts. En una habitación, un goblin estaba sentado detrás de un escritorio, tomando esmeraldas del tamaño de pelotas de softball, colocándolas en una balanza de latón y pesándolas antes de arrojarlas sin cuidado en una enorme bolsa que estaba en el suelo a su lado mientras escribía algo en el libro de contabilidad abierto frente a él. Otra habitación por la que pasaron Saúl y su guía mostraba a una mujer llorando sentada frente a un goblin que parecía estar intentando no sonreírle. Lo siento, señora, Saúl escuchó gruñir al goblin, pero usted firmó el acuerdo cuando tomó el préstamo, un préstamo del cual ha incumplido 3 pagos, debo añadir. Tiene hasta mañana para desocupar su casa, después de lo cual se convertirá en propiedad del banco Gringotts. Saúl negó con la cabeza mientras continuaba, los sonidos del llanto se apagaban mientras seguían hacia su destino. Parecía no haber fin a la falta de corazón de los goblins. Su amor por el oro y la riqueza era totalmente consumidor, le parecía a Saúl, y, personalmente, nada le habría dado más placer que ver a los goblins quedar despojados de ello, como habían hecho a tantos en el pasado. Veamos qué tan arrogantes son, entonces. Al acercarse a la oficina del gerente, Saúl no pudo resistir poner los ojos en blanco con burla ante el intento de intimidación. La puerta parecía estar hecha de madera de ébano, con una gran ventana de media luna de color rojo sangre en el centro, sobre la cual estaba escrito con letras en espiral: Ravager. Gerente de sucursal. El goblin rápidamente dio 3 golpes en la puerta de madera y luego retrocedió una distancia respetable y esperó. Unos segundos después, una voz profunda bramó desde el interior: adelante. Cuando la pareja entró a la oficina, Saúl se encontró gratamente sorprendido, esperando ver más intentos de intimidación u opulencia. En cambio, Saúl se encontró parado en una oficina de aspecto casi sencillo. La habitación era de tamaño moderado, con varias estanterías en el lado izquierdo de la habitación, mientras que una chimenea grande y ornamentada crepitaba a la derecha. Una alfombra morada se extendía desde la puerta de la oficina hasta el escritorio grande, que tenía 2 sillas sencillas delante. El escritorio mismo era grande y tan negro como la puerta por la que Saúl había entrado.
Varios adornos y una pila de papeleo estaban sobre el escritorio, mientras que un goblin grande y con aire ceñudo se sentaba detrás de él, con las manos entrelazadas delante mientras mascaba un cigarro humeante, mientras Saúl miraba. Dos guardias estaban de pie detrás del gerente, vestidos con armadura plateada que parecía sacada de la Edad Media, y sostenían grandes lanzas. El gerente goblin era mucho más grande que el que había escoltado a Saúl a la oficina. Llevaba lo que parecía ser un costoso traje negro con una corbata rojo sangre, mientras que varios anillos con joyas se posaban en sus dedos con garras. Una gran cicatriz atravesaba diagonalmente el ojo izquierdo del goblin, el ojo mismo era de color blanco lechoso, mientras que el otro miraba a Saúl con enojo. En general, Saúl podía estar de acuerdo respetuosamente en que este era un goblin que no debía tomarse a la ligera. Wrathbone, aquí, dice que tiene información para mí, gruñó Ravager, quitándose el cigarro de los labios y sacudiendo las cenizas en el cenicero cercano, con respecto a los horrocruxes. Nuestra gente hace mucho tiempo consideró esas abominaciones una afrenta a la vida misma y ha prometido verlas todas destruidas. Así que, si sabe el paradero de uno, agradecería enormemente saber dónde está. ¿Me puedo sentar? Respondió Saúl, haciendo que Ravager frunciera el ceño por un momento antes de asentir. Rápidamente tomando asiento, Saúl respiró hondo, disfrutando del fastidio que podía sentir que provenía del gerente. Que esperen, como ellos lo habían hecho esperar a él. Pequeños imbéciles arrogantes. ¿Y bien? Exigió Ravager, ¿sabe dónde está una de esas abominaciones o no? Estoy muy ocupado, y aquellos que me hacen perder el tiempo suelen sufrir por ello. De hecho, sé dónde hay uno, pero antes de darle su ubicación, necesito algo de información, respondió Saúl, haciendo que los goblins miraran con furia. ¿Y qué me detiene de ordenar a mis guardias que simplemente le saquen la información a golpes? Preguntó Ravager, haciendo que Saúl le devolviera la sonrisa con sorna. ¿Cree que es el primero en amenazarme? No es ni siquiera el 100º, señor. ¿Y quién puede decir que la información que le dé será la verdad? Podría decir cualquier cosa para que el dolor se detenga, y usted nunca sabría si lo que digo es cierto. Suficientemente cierto, sonrió Ravager, encontrándose más bien agradado por el mago sin miedo que tenía delante, pero, podría hacer que mis guardias le obliguen a beber Veritaserum. Entonces me diría lo que quiera. No, no lo haría, devolvió la sonrisa Saúl. A los innominables se les exige beber Veritaserum como si fuera agua para generar inmunidad. No se puede esperar que hagamos nuestro trabajo si cualquiera puede sacarnos secretos, ¿verdad? Ravager sintió que su sonrisa crecía ante eso, haciendo que Wrathbone mirara con confusión entre su gerente y el mago que le hablaba de una manera que nadie más en el banco se atrevería. Después de varios momentos de tensión en los que Saúl y Ravager se miraron fijamente, el gerente de repente comenzó a reírse entre dientes, sonando como piedras moviéndose, mientras volvía a sacudir su cigarro en el cenicero. Muy bien, entonces haga sus preguntas, mago. Me he encontrado con una imposibilidad, replicó Saúl, un horrocrux colocado en un ser vivo. Específicamente, un niño. La oficina se quedó en un silencio sepulcral ante eso, mientras los goblins miraban a Saúl como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza y hubiera comenzado un dúo. El cigarro de Ravager colgaba sin fuerza entre sus labios. Imposible, susurró Ravager, algo así nunca se ha hecho en la historia de su existencia. Sin embargo, puedo dar fe de haber encontrado uno. Ahora, sé que el método ordinario para destruir un horrocrux es también destruir su contenedor, pero considerando el hecho de que no tengo ningún interés en usar fuego maldito en un niño inocente, esperaba que pudiera ayudarme a encontrar alguna manera de removerlo del chico antes de destruirlo. ¿Qué monstruo sometería a un niño a tanta maldad? Gruñó Ravager, su mano con garras se curvó en un puño apretado. Voldemort, se burló Saúl, haciendo que los goblins gruñeran con enojo, de modo que la oficina sonó como si estuviera sufriendo un terremoto. Por supuesto, se burló Ravager, ese advenedizo idiota sería el responsable de algo tan atroz como esto. ¿No es fan, supongo? Replicó Saúl. Él es el que me quitó el ojo, gruñó Ravager, quería el control de Gringotts y exigió que me sometiera a él. Naturalmente, le dije enseguida dónde podía meterse sus amenazas. Y se ofendió por eso. Me imagino que sí, se rió Saúl. Sí, bueno, después conspiró con algunos de mis hermanos para asesinarme y que me reemplazara a alguien más afín a su pensamiento. Como puede ver, falló, y los conspiradores fueron sellados vivos en una de las bóvedas vacías para morir de hambre como castigo por su estupidez. Suena justo, asintió Saúl, haciendo que Ravager sonriera con sorna ante la sed de sangre del mago.
Revisé la bóveda no hace mucho, solo para ver si alguien seguía vivo allí. ¿Lo estaba? Por supuesto que no, se mofó Ravager, sin embargo, pareció que recurrieron al canibalismo antes del final. Se lo merecían. Uf, oscuro, respondió Saúl, sabiendo que Ravager estaba tratando de ponerlo melancólico, y decidido a no darle esa satisfacción. Al ver que no estaba incomodando a Saúl tanto como le hubiera gustado, Ravager volvió a sonreír y continuó. Pero, nos estamos desviando del tema. Nunca ha habido un caso de un Horrocrux siendo colocado en un ser vivo, removerlo puede ser imposible, para ser perfectamente honesto. Por el bien de ambos, espero que no, replicó Saúl. ¿Oh? ¿Y por qué eso? Preguntó Ravager, intrigado. Porque el niño en cuestión es Harry Potter, o Weasley como le gusta que lo llamen. Ravager se congeló justo cuando iba a sacudir su cigarro en el cenicero, con una expresión de sorpresa en su rostro. Está bromeando. Nunca bromeo, respondió Saúl, nunca. En ese caso, definitivamente no podemos simplemente matar al niño, dijo Ravager pensativo, frotándose la mano con garras bajo la barbilla por un momento antes de señalar a Ugratbone. Tú. Ve a buscar a Carnage y dile que traiga sus pergaminos sobre Horrocruxes. Veamos si ella puede encontrarnos una respuesta a este problema. Sí, señor. Respondió Ugratbone de inmediato antes de girarse y salir corriendo de la oficina. Supongo que esta Carnage es alguien con un conocimiento más íntimo de los Horrocruxes. Preguntó Saúl. En efecto, asintió Ravager, su clan ha pasado casi 2000 años cazando esas malditas cosas y registrando todo lo que han aprendido sobre ellas. Incluyendo cómo destruirlas. Si alguien sabría cómo separarlos de su contenedor, sería ella y su clan. Muy bien, asintió Saúl. Varios minutos después, 3 fuertes golpes resonaron en la oficina mientras alguien llamaba con fuerza a la puerta de la oficina. Adelante. Gritó Ravager, haciendo que Saúl hiciera una mueca ante el sonido. Ugratbone entró primero y rápidamente se hizo a un lado para el goblin que lo seguía, que Saúl supuso que era este personaje Carnage. Honestamente, estos goblins tenían los nombres más extraños. Carnage era unos centímetros más alta que Ugratbone, con ojos azules fríos, y, para sorpresa de Saúl, tenía cabello negro largo que le caía hasta los hombros, por donde asomaban sus largas orejas puntiagudas, que tenían varios piercings de oro. Llevaba una capa morada fluida y sostenía varios pergaminos bajo su brazo derecho. Mientras Saúl continuaba mirando, se vio obligado a admitir que era bastante atractiva a la manera brutal de los goblins. Muy bien, ¿cuál es la emergencia? Exigió Carnage con una voz aguda que hizo que las cejas de Saúl se levantaran por la sorpresa. Todo lo que éste dijo fue que agarrara mis pergaminos sobre Horrocruxes y viniera a su oficina de inmediato. ¿Han encontrado una de esas abominaciones? Vuelve a tus deberes, dijo Ravager a Ugratbone, quien inmediatamente hizo una reverencia y salió de la oficina, cerrando la puerta de golpe detrás de él. ¿Y bien? Exigió Carnage de nuevo. Sí, hemos descubierto un Horrocrux, respondió Ravager, pertenece a ese miserable, Voldemort. Pero nos hemos encontrado con un problema. ¿Qué clase de problema? Replicó Carnage, tomando asiento frente a la silla de Saúl y colocando sus pergaminos en su regazo. Parece que Voldemort decidió convertir a un humano en su Horrocrux. Un niño. ¿Hizo qué? Rugió Carnage, su voz casi estremeciendo la oficina mientras saltaba de pie, los pergaminos cayendo al suelo mientras golpeaba sus puños contra el escritorio de Ravager, y el niño sobrevivió. Eso parece, gruñó Ravager. Ese monstruo. Bramó Carnage mientras comenzaba a dar vueltas por la oficina, ese bastardo vil y monstruoso. ¿Cómo se atreve a condenar a un niño a albergar tal maldad? Si alguna vez pongo mis manos sobre ese mago, haré que me suplique que lo mate. Mientras Carnage caminaba, continuó gruñendo insultos y amenazas de todo lo que le haría a Voldemort si alguna vez lo atrapaba, algunas de las cuales incluso hicieron que las cejas de Saúl se levantaran por el nivel de violencia. Sí, sí, suspiró Ravager con una cálida sonrisa ante su sed de sangre, agitando la mano para que Carnage volviera a sentarse. Ya basta. Necesitamos encontrar alguna manera de sacar la abominación del chico lo antes posible. Luego podremos enviar otra de esas cosas al infierno donde pertenece. Cuanto antes, mejor, añadió Saúl, según Dumbledore, el chico ya está en peligro de que el alma tome el control y posea al chico. ¿Qué? Exigió Carnage. Hubo un incidente en Hogwarts, replicó Saúl. Aparentemente, el Horrocrux de Voldemort intentó poseer al chico, y tuvieron que aturdir al niño. Dumbledore cree que Voldemort hizo del chico su Horrocrux cuando el niño era un bebé, donde ha permanecido latente desde entonces.
No está seguro de qué hizo que se despertara e intentara poseer al niño, pero el Horrocrux estuvo peligrosamente cerca de tener éxito. ¿Dónde está el niño, ahora? Exigió Carnage. En la enfermería de Hogwarts, bajo sedación fuerte, respondió Saúl, haciendo que los goblins asintieran con aprobación. Bien. Lo último que necesitamos es que el alma de ese monstruo posea al niño y recupere sus poderes, se burló Ravager. Un intento de golpe mágico es suficiente, en mi opinión. Entonces, ¿hay alguna forma que usted conozca de removerlo? Preguntó Saúl a Carnage, que había comenzado a recoger sus pergaminos y apilarlos sobre el escritorio delante de ella. Nunca ha habido un caso registrado de una criatura viva siendo utilizada para albergar una de esas abominaciones, replicó Carnage, abriendo uno de sus pergaminos y leyendo rápidamente antes de tirarlo de nuevo sobre el escritorio y agarrar otro. Quizás uno de mis antepasados tenga alguna idea. Tendré que revisar los registros de mi clan y ver qué puedo encontrar. Debemos movernos rápido, replicó Saúl. Dumbledore ha logrado mantener en secreto la condición del chico, pero solo tenemos una semana antes de que se reanude la escuela, y se comiencen a hacer preguntas que Dumbledore no puede responder. Si el ministerio descubre la condición del chico, lo matarán, sí, gruñó Ravager, y ustedes nos llaman a nosotros los bárbaros. Una semana, siseó Carnage pensativamente. Muy bien, entonces. Espero que ambos no tengan planes para los próximos días, porque hay cerca de 1000 pergaminos que revisar, y ustedes me van a ayudar a hacerlo. Ahora, escuche esto. Gruñó Ravager, tosiendo por la sorpresa ante las palabras de Carnage y desapareciendo temporalmente detrás de un velo de humo. Soy el gerente de sucursal aquí. No tengo tiempo para estar revisando trozos de pergaminos secos. Yo no tengo tales obligaciones, replicó Saúl mientras Carnage miraba fijamente a Ravager. Estaré encantado de prestar la ayuda que pueda. Muy bien, asintió Carnage. Sin embargo, antes de que pueda tocar un solo pergamino, tendrá que firmar un contrato mágico para no decirle a nadie lo que lea. Seguramente eso no es necesario, frunció el ceño Saúl, como Innominable odiaba imponerse tales limitaciones. Si cree que voy a permitirle leer 2 milenios de registros de mi clan sin asegurar que se lo guarde para usted, está loco. Espetó Carnage. Hay secretos dentro de algunos de estos pergaminos a los que su gente nunca debería tener acceso. Durante varios momentos de tensión, Saúl y Carnage se miraron fijamente antes de que, finalmente, Saúl suspirara con exasperación y negara con la cabeza ante las cosas que hacía por Dumbledore. De acuerdo, firmaré su maldito contrato. Si eso libera al chico de esa cosa, supongo que vale la pena. Todo un altruista, sonrió Carnage. Me sorprende, considerando su reputación. Oh, no me malinterprete, devolvió la sonrisa Saúl, soy un completo bastardo, y mi reputación es bien ganada. Pero supongo que puedo permitirme un poco de desinterés de vez en cuando. Esto debería llenar mi cuota para la próxima década o dos. Bien, se rió Ravager. Ahora, salgan de mi oficina, ustedes dos. Soy un goblin ocupado, y me han quitado suficiente tiempo. Un placer hacer negocios con usted. Entonces, bufó Saúl mientras Carnage comenzaba a tomar sus pergaminos de nuevo. Ravager no respondió, simplemente dio una calada profunda a su cigarro y sopló el humo hacia Saúl, haciendo que los ojos del hombre lagrimearan por un momento mientras el goblin sonreía. Una vez que estuvieron fuera de la oficina, Carnage cerró la puerta de golpe detrás de ellos, haciendo temblar el cristal. Desde dentro, Saúl podía jurar que escuchó a Ravager rugir de risa. Negó con la cabeza ante el goblin antes de volverse hacia Carnage, quien miraba a la puerta con aire asesino. Bueno, entonces vamos. Preguntó Saúl, haciendo que Carnage se girara hacia él. Sígame, e intente mantenerse al paso, respondió Carnage bruscamente. Tenemos mucho que hacer, y muy poco tiempo para hacerlo. Mientras Saúl seguía a Carnage por el pasillo, no pudo evitar sonreír con sorna a la espalda de la goblin. Aunque nunca lo admitiría, le gustaba el enfoque de Carnage hacia las cosas. Le recordaba a sí mismo en cierto modo.